Buenas, soy Hermes, el profesor del taller de teatro, y hoy vamos a ver una extensión de aquella clase que dimos hace unas semanas que trataba sobre las circunstancias dadas. Es una clase que va a tratar sobre el trabajo de mesa. ¿Qué es el trabajo de mesa? El trabajo de mesa es lo que tú puedes hacer para preparar el personaje antes de empezar a ensayar. Aparte de aprenderte el texto, hay un montón de cosas que puedes intentar, como trabajar el imaginario de las cosas que rodean a la vida del personaje. Entonces, yo cuando estudiaba, a mí me dieron una serie de pasos o una serie de preguntas que tenía que hacerme a mí, como si yo fuera el personaje, y lo que vamos a hacer es pasar a través de todas estas preguntas para que vosotros en casa, con el trabajo que tengáis en este momento, con el monólogo que tengáis o con el papel que tengáis, o pensando en un personaje concreto, las vayáis respondiendo. Pero no las respondáis desde vosotros, sino como si fuerais el personaje. Sería idóneo, igual no todas, porque de verdad que son un montón, pero sería idóneo que os apuntaseis las que consideréis más relevantes y esto os lo quedéis para vosotros, que os lo quedéis para toda la vida, porque esto es algo que os va a servir siempre, en cualquier personaje que os preparéis. Todas estas preguntas sirven siempre, porque da una riqueza al personaje saber cómo se relaciona o saber qué piensa del resto de cosas del entorno que le rodean. Por ejemplo, la primera pregunta se llama clase social. Es decir, ¿de qué clase social es tu personaje y qué opina del resto de clases sociales? Y además, si está conforme con ello. No es lo mismo hacer, por ejemplo, a alguien de clase baja o alguien incluso aún más bajo, alguien que sea un vagabundo de la calle, que no está conforme con su situación y pelea para salir de eso, que hacer a alguien de clase alta que está conforme con su situación y que a lo mejor se lleva bien con el resto de clases porque no le importa donar, no le importa hacer lo que sea, ¿no? O no tiene ese clasismo. Entonces, es importante saberlo. ¿Por qué? Porque tu personaje, aunque no lo exprese necesariamente con palabras, durante toda la obra se va a encontrar personajes de otras clases sociales. Y no les va a hablar igual si se lleva bien con ellos que si se lleva mal con ellos, o si tiene prejuicios que si no los tiene. Entonces, aunque ni una sola frase de la obra haga una referencia directa, tú sí que tienes que saber o tienes que haber decidido si está contento con su clase social y qué opina del resto. Y esto con todo tipo de cosas del ámbito, tanto social como económico como político. Recordad que somos creadores, los actores también somos creadores y decidimos un montón de cosas que el autor a lo mejor no ha pensado o no ha podido expresar directamente. Bueno, lo primero, clase social. ¿Qué clase social es? Si está de acuerdo y qué opina del resto de clases sociales. Vale, lo segundo, respecto a su vida laboral. ¿Qué trabajo tiene? ¿Está remunerado o no está remunerado? Las horas de trabajo que echa, la adaptabilidad o las condiciones de trabajo, si eso supone algún problema en su vida familiar, la actitud que tiene en el trabajo, las aspiraciones, si es ambicioso o no es ambicioso, actitud respecto al resto de trabajadores o compañeros en la empresa o respecto a los jefes. Es decir, en este ámbito es pensar un poco todo lo que tenga que ver con el trabajo. No es lo mismo hacer a una persona que está satisfecha, interpretar a una persona que está satisfecha con su vida laboral, que interpretar a una persona que está buscando algo más, o que quiere ascender, o que quiere trabajar menos horas, o igual en la obra no sale nada del trabajo y aún así es bueno que lo penséis, porque a lo mejor sí que sale una escena en la que él vuelve a casa o ella vuelve a casa y tú sabes que vuelve del trabajo. No se hace referencia al trabajo en sí mismo, pero él está volviendo del trabajo. Y no es lo mismo volver a casa del trabajo contento, cansado, satisfecho, insatisfecho. Entonces, plantearos todo esto. ¿Ha tenido más trabajos? ¿Es su primer trabajo? Todo ese tipo de cosas las tenéis que saber, las tenéis que plantear para que esos pequeños matices en la interpretación estén claros. Porque al final los matices es lo que hace que el personaje sea único y que el personaje esté vivo.
Si notamos que hay un pensamiento detrás de cada cosa que surge en la función, ahí es cuando vamos a ver que está vivo. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo apartado es respecto a su vida laboral. En qué puesto está, qué trabajos ha tenido, si está satisfecho, cómo se lleva con los compañeros, cómo se lleva con los jefes, las condiciones del trabajo, sus actitudes en el trabajo, se le da bien, se le da mal, adaptabilidad dentro del trabajo, todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bien. Son muchas preguntas y es muy largo. Voy a intentar decirlo así un poco más en general, porque si no podemos tardar mucho. Pero vamos como por espacios, ¿no? Que si os dais cuenta, ¿no? De acuerdo, pues dejamos el trabajo a un lado y pasamos a la educación. ¿Qué tipo de educación ha tenido? Una privada, una pública, de buena calidad, de mala calidad. ¿Cuántos años ha estudiado? ¿Ha repetido? ¿No ha repetido? ¿Ha estudiado en más de un sitio? ¿En varios sitios? ¿Qué notas ha tenido? Buenas notas, malas notas. Relación con los alumnos. Buena relación, popular, impopular, ha sido un sufrimiento porque le hacían de lado, se reían de él, o al revés, o ha sido un camino de rosas y un lleno de felicidad. Y con los profesores igual, con compañeros y con profesores. Era un poco de hacer la pelota, era un poco tal. Diréis, ¿y si no sale nada sobre los estudios en la obra? Aún así, no es lo mismo interpretar a una persona que le gusta estudiar o que ha estudiado y que es culta a hacer una persona que no ha estudiado nada, que le dan igual los estudios, que es una persona que su escuela es la calle. O sea, hay un algo, hay unos detalles, una forma de hacer las cosas, o incluso de hablar, si quieres, que puede salir, que puede surgirte a través de esto. O sea, todo esto al final es para que a ti te surjan detalles, te surjan cosas únicas. Vale, la educación. Ahora, la vida familiar, en sí, el núcleo familiar. Número de familiares, vivos y muertos, relación que tienes con ellos, con cuántos vives y si en algún momento vivías con algunos que luego se separaron. En definitiva, todas las relaciones familiares con todas las personas de la familia. Sobre todo con la familia cercana. No hace falta que os vayáis a primos segundos, primos terceros o cosas muy extrañas, pero sobre todo familia cercana, hermanos, hermanas, padre, madre, abuelos. Y si es relevante, pues podemos ir un poco a tíos, tías y primos, pero a lo cercano, no nos vayamos muy lejos. También aquí entraría estado civil, si ha habido alguna herencia, que en muchos casos no va a haber, pero bueno, si la ha habido, pues hay que imaginarse cómo fue la herencia, si hubo problemas, no hubo problemas, o si va a causar problemas si es en el futuro de la función. Pero también, y esto es más interesante, la dinámica familiar. Es decir, ¿cómo funciona la familia en sí mismo? Los padres son autoritarios, no son autoritarios, los hijos, digamos que van más a su bola, o son muy recatados, o cumplen las órdenes, es funcional, es disfuncional, hay algún tipo de tradición o costumbre familiar, hay algún tipo de vicio, hay algún tipo de cosa negativa, positiva. Tratar todo lo que tenga que ver con la funcionalidad familiar dentro de este apartado. Y así, cada vez que hagáis una escena que tenga que ver con el ámbito familiar, tendréis mucha más riqueza. No es lo mismo hacer una escena donde tú notas que los miembros de la familia han pasado por cosas, o sea, los actores tienen una relación muy cercana entre ellos, tienen una forma de tratarse particular, a hacer sin trabajo de mesa, la misma escena en la que como no habéis acordado un trato concreto, una cercanía concreta, pues todo se nota más falso, más impostado. Pero hay que tener en cuenta que en la vida real, tú con tu familia habéis pasado por tantas cosas que tenéis un montón de detalles, de tradiciones, de forma de tratarse, un montón de, digamos, maneras específicas de interactuar, que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Hay familias que se llevan bien, familias que se llevan mal, y dentro de la familia hay miembros de la familia que se llevan mejor y miembros de la familia que se llevan peor. Incluso podemos hablar de una especie de jerarquía familiar.
También es importante saberlo. Dentro de la familia, a lo mejor, la que mueve el bacalao es la hija pequeña y a lo mejor lo gracioso es eso, ¿no? Que es la más pequeñita en edad, pero a todos los pone firmes. Pero trabajar eso y entre todos los actores tener de acuerdo cómo funciona, aunque en la obra no lo especifique, le va a dar una riqueza, le va a dar un trasfondo y le va a dar, digamos, una viveza, o sea, va a tener un detalle tan concreto que el público lo va a percibir como vivo y como real. Y esto es muy importante y esto lo vamos a ver con todo. Vale, vamos a hacer un paroncito aquí y la semana que viene vamos a seguir y empezaremos por la religión. Hablaremos de la religión, cómo tratarlo a través del trabajo de mesa, ¿de acuerdo? No quiero que se haga muy largo para que no os agobiéis, pero hoy apuntaros eso, lo que hemos visto hasta ahora, que es, primero, tener en cuenta la clase social del personaje, después el ámbito laboral, después el ámbito de la educación y por último el ámbito familiar. Ya llevamos 4 ámbitos, ¿de acuerdo? Bien, apuntároslo, intentar practicarlo en casa, cogeros un personaje que hayáis hecho anteriormente y plantearos todas esas preguntas. Incluso plantearos cuántas posibilidades tenéis. O sea, ¿podríais cambiar alguna opción a otra y cambiaría mucho el personaje o no cambiaría? O al menos la forma de interpretarlo cambiaría. Plantearos todas estas cosas, porque realmente, insisto, el actor es un creador y el actor tiene múltiples opciones a la hora de afrontar su trabajo. Y cuanto más rico, mejor. ¿De acuerdo? Bueno, pues por hoy hasta aquí. Nos vemos la semana que viene con la segunda parte de trabajo de mesa en esta clase aquí. Así que os veo. Aquí os espero. Hasta la semana que viene.